En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento por su colaboración y porque nos ha cedido la sala para esta charla. Y para quien no me conoce, soy Ana Cristina Alba y soy la secretaria de la Asociación Estímate. En Estímate, uno de nuestros fines es la promoción de hábitos saludables nutricionales y la promoción del deporte y la actividad física, la salud física y mental. Por eso creemos en la importancia de esta charla. Y para poder seguir haciendo estas charlas de manera gratuita, os agradeceríamos que colaboraréis con la asociación pues, con algunas cositas que hemos traído de merchandising, ¿vale? En Manzanares contamos con muy buenos profesionales. Uno de ellos es Manuel Jesús Jiménez González, que esta tarde será el encargado de hablarnos de salud y nutrición. Manuel Jesús es especialista universitario en nutrición y dietética con más de 10 años de experiencia en el mundo de la salud y el deporte. Diplomado en Educación Física con 7 años de labor docente en la escuela pública y formado en entrenamiento deportivo, fundamentos biológicos de la motricidad humana, experto en pilates, tonificación dirigida y ciclo indoor. Supervisa el entrenamiento y la nutrición tanto a deportistas como profesionales y amateurs, así como para la gente que no es deportista para ayudarla a conseguir sus objetivos. Para más información podéis acceder a su página web, que es www.goldmantraining.com, así como a su blog sobre psicología deportiva y su canal en YouTube. Y sin más, pues os dejo con él. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por haber venido, ¿vale? A pesar del día un poco desapacible que vine haciendo. Y gracias a la Asociación Estímate por invitarme y darme la oportunidad de dar estas charlas y de difundir lo que es la nutrición, la importancia de la nutrición para el cuidado de nuestra salud, ¿vale? Bueno, sobre esto es lo que vamos a hablar. Voy a intentar aclarar conceptos como el tema de comprar los alimentos, de dónde comprarlos, de saber cómo leer las etiquetas. En fin, una serie de cosas que nos ayuden al final, el patrón alimenticio que hagamos cada uno que sea lo más saludable posible. Me gustaría que me fuerais interrumpiendo, si así lo deseáis, para hacerme cualquier tipo de preguntas, independientemente que luego, una vez que acabe la charla, me podáis preguntar cualquier cosa. Pero estoy abierto a cualquier parón que me tengáis que hacer para preguntarme, ¿vale? He traído unas diapositivas porque con la imagen visual de ciertas cosas, pues igual se nos quedan mejor algunos conceptos, ¿vale? Incluso también he pasado algunas fotocopias a Isabel, que es la presidenta de la asociación, y si alguno está interesado en tenerlas, pues las puede mandar por email, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la charla. Y bueno, la charla es de nutrición y salud. La primera pregunta que me gustaría hacer es, ¿cuánto puede hacer la nutrición por nuestra salud? Estamos viendo y vivimos en una sociedad cada vez más enferma, o por lo menos, si bien es cierto que hemos mejorado muchísimo los avances a nivel de medicina, pues no somos capaces de frenar el aluvión de enfermedades crónicas que digamos que lastran a muchísimas personas porque son enfermedades con las que tienen que convivir a lo largo de, digamos, para siempre y por las que se tienen que medicar. Una persona que tiene diabetes o una hipertensión, pues es una medicación prácticamente de por vida. Pero además vivimos en una sociedad que, bien sea por el estrés o por otro tipo de factores ambientales, hay cada vez más personas con depresiones, con ansiedad. España hace poco decían que era el segundo país del mundo que más ansiolíticos tomaba, ¿vale? Y bueno, pues el sistema de salud también tenemos que tener cierto recelo porque muchas veces, por cierto interés entre la industria alimenticia y la industria farmacéutica, pues no conseguimos frenar ciertas enfermedades, porque las grandes farmacéuticas se benefician, saben que se benefician para toda la vida cuando hay una persona con una enfermedad crónica que se tiene que medicar siempre. Entonces,
vamos a intentar hablar sobre qué alimentación y qué patrones, aparte de la alimentación, qué cosas puedo yo poner en el puzzle de mi vida, de mis hábitos, para mantenerme lo más alejado posible de la enfermedad, es decir, para estar lo más saludable posible, ¿vale? ¿Y cuánto puede hacer la nutrición? Pues muchísimo. No solo nuestra salud, está claro que no depende solo de la nutrición, también del ejercicio, también del equilibrio mental, de factores emocionales que tenga, pero ayuda muchísimo y es un complemento que complementa tanto al cuerpo como a la mente, ¿vale? Una buena nutrición es fundamental para controlar pues diferentes periodos de depresión, de ansiedad. A través de la alimentación se puede encauzar a esa persona para que sus hormonas también, por la relación que tiene la alimentación con las hormonas, pues controlemos esos altibajos emocionales a través de alimentos que puedan calmar esas hormonas, ¿vale? Os pongo aquí dos afirmaciones, ¿vale? Para que un poco comentéis y si alguien quiere opinar. Y digo, 2 personas que se alimentan igual no se nutren igual. Esto puede parecer un poco descorazonador, porque digamos que no hay ninguna fórmula mágica que valga para todos, porque 2 personas, como digo, que coman durante una semana los mismos tipos de alimentos, no está claro que los dos asimilen, ni al final la nutrición lo que hace es, nos dice cómo nuestro cuerpo asimila los nutrientes para mantener el funcionamiento de nuestro cuerpo, para movernos, para provocar el crecimiento, pero luego hay muchísimas diferencias y la nutrición es un campo que muchas cosas están aún por descubrir en cuanto a asimilación de los nutrientes. Hay diferencias no solo por el tipo de alimento, sino diferencias individuales. Yo tengo una flora intestinal con unos jugos gástricos, una lipasa pancreática, un ácido clorhídrico, unas enzimas que genero al masticar con mi saliva, y buena parte de la digestión que yo haga y de lo que yo absorba de los alimentos dependerá de eso, y eso es cosa mía. Hay gente que tiene permeabilidad en el intestino, que no asimila, que se le escapan nutrientes porque no asimila bien. Entonces, ahí hay mucha diferencia, pero es que luego en una naranja, por ejemplo, o en cualquier alimento, en unas hojas de espinaca, por ejemplo, hay muchísima diferencia entre el tipo de suelo donde han estado, donde se han cultivado, entre el tiempo que transcurre entre que se recolecta y que el consumidor al final lo toma, en el tipo de cocción que hagamos. Si lo cocemos más estamos perdiendo vitaminas. Entonces hay un sinfín de variables que influyen por las que 2 personas que aunque coman lo mismo no se alimentan igual. Luego depende, hoy en día consumimos, es verdad que tenemos acceso al mayor número de alimentos, pero también tenemos que tener en cuenta que los alimentos de temporada son los que tienen el valor nutritivo más alto. Entonces debemos intentar acoplar nuestra alimentación a los alimentos que nos va dando la naturaleza según las estaciones. Y de esa forma tendremos mejores nutrientes. No es lo mismo madurar una fruta a su debido tiempo dándole el sol que cortarla X semanas o meses antes de que luego el consumidor, y que la maduración se haga en una cámara frigorífica, donde no le da el sol, donde está claro que tendrá muchos menos nutrientes, ¿vale? Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales, ¿vale? Que nos acoplemos a la estación del año y a los alimentos que nos dan. Y como he dicho también, ya lo he explicado más o menos, diferencia entre el valor nutritivo potencial y el real. El potencial es el que tiene el alimento en el momento de la recolección, y el real es el que tiene cuando yo me lo voy a comer. Pero depende, por ejemplo, de cómo lavo yo al hacerme una ensalada los alimentos. Si las hojas de lechuga que voy a utilizar las dejo en remojo 10 minutos, no es lo mismo que si las aclaro
con agua mientras se está cayendo el agua, pero las aclaro 20 segundos, aunque intente limpiarlas bien, ¿vale? Entonces, hay un sinfín de variables, como decía, que influyen en este aspecto y tenemos un poco que saberlo, ¿vale? Iremos avanzando, iré contando más cosas sobre la técnica de los alimentos, de cocción y demás. Nos llevará mucho tiempo, pero bueno, voy a intentar ir dando pinceladas de cosas. Si queréis o tenéis intención de saber algo más sobre alguna cosa, pues me vais parando y me vais cortando. Por ejemplo, una buena idea, que eso es fácil de recordar, para que se conserven mejor las vitaminas de los alimentos que ponemos a cocer, es añadirle unas gotas de limón o de vinagre. Y eso hace que se conserven mejor las vitaminas de la... Cuesta poco trabajo y es algo fácil y que nos aportará mejor valor nutritivo de los alimentos que estemos comiendo. ¿De acuerdo? Podéis cortarme, como digo, preguntarme. Abierto estoy a lo que me queráis decir. Lo difícil, como digo aquí, es asumir que en alimentación hay que tomar decisiones sin disponer de certezas absolutas. ¿Por qué digo esto? Porque verdades que ahora damos por sentadas, hace unos años no las dábamos por sentadas. Y según vamos descubriendo cosas, pues va cambiando un poco nuestra forma de encarar la alimentación. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de los huevos. Hace unos años parecía que comer más de 3 o 4 huevos a la semana ya era un disparate. Y bueno, pues hoy se sabe que es uno de los alimentos más nutritivos que hay, que la clara, la parte blanca, es muy rica en proteínas, en aminoácidos, y la yema es muy rica en vitaminas, por ejemplo, vitamina B12, que es importante para mantener bien los glóbulos rojos, ¿vale? Aparte que tiene grasas, que es verdad que son saturadas, pero se sabe también que no hay una relación directa entre el consumo de por ejemplo, 1 o 2 huevos al día y el aumento del colesterol, ¿vale? No hay una relación tan directa. La mayor parte del colesterol que tenemos en sangre lo produce nuestro cuerpo. No es adquirido por los alimentos que tomamos. Entonces, no es un alimento tan malo en exceso como hace unos años nos pintaban, y como con otros, con los aceites ha pasado y con otros alimentos. Entonces, bueno, pues tenemos que ir un poco a lo que la ciencia nos va diciendo, que es lo que está probado, pero también hay cosas que, porque la alimentación se está estudiando tanto, que no tenemos suficiente tiempo para que ciertos estudios nos ratifiquen el sí de algunas cosas, el sí o el no, o el beneficio o el perjuicio de ciertos alimentos. Pero el que no esté probado, porque no hemos podido hacer un estudio longitudinal de 20 o de 30 años, no significa que no lo tengamos que tener en cuenta. Entonces tenemos que ir haciendo caso de esas cosas, ¿vale? Y luego, pues, también es importante el hecho de elegir por algo saludable o algo no saludable que me va a dar un placer instantáneo. Todas las personas funcionamos bien cuando tenemos una relación causa-efecto, ¿vale? Si esto viene del perro de Pavlov y todas estas tendencias, ¿vale? Que cuando yo tengo una recompensa directa a un acto que haga, pues entonces entiendo que ese acto, si un niño pequeño se comporta mal y su madre lo regaña, pues es una relación causa-efecto, es algo directo. En la alimentación, cuando yo me como ciertos productos de bollería industrial, que están buenísimos, la mayoría, ¿vale? Están buenísimos en parte porque tienen muchos azúcares, tienen bastante sal, y el azúcar y la sal sabemos que gusta a nuestro cuerpo, por eso se le añade muchísimo a los alimentos. Luego lleva potenciadores de sabor, ¿vale? Lleva el glucamato, que es un potenciador de sabor que inhibe una neurona que es la que nos provoca la sensación de saciedad. La mayoría de snacks, patatas fritas y demás, llevan glucamato. Entonces, cuando yo como, nunca llego a tener la sensación de saciedad, ¿vale? Simplemente estoy obteniendo placer y placer y placer
por esas endorfinas que me provoca pues el azúcar que estoy tomando y demás. Entonces, ahí yo veo que tengo algo positivo del tirón. Y lo que no veo es que a la larga, pues no va a ser tan bueno. Cuando estoy comiendo de forma saludable, los beneficios que tengo quizá no son causa-efecto, inmediatamente no lo veo, pero sí que puedo ver que a las horas de haber comido, pues hago mejor digestión, paso mejor noche, y en fin, a la larga voy a ver resultados evidentes en mi cuerpo de bienestar, de mantener alejada lo más posible la inflamación, la enfermedad y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, es un poco complicado en ese aspecto. Al final, a lo que tenemos que llegar es a buscar un patrón alimentario. Es decir, del 100% de los alimentos que yo como en una semana o en un mes o a lo largo del día, pues intentar llegar a que el 85%, el 90% sean alimentos saludables. Pero claro, esto es un poco difícil porque yo algunas veces que es difícil preguntar a la gente, ¿tú crees que comen mucho fiambre? Las carnes procesadas son uno de los alimentos más demostrados científicamente, el embutido, que no es bueno para nuestra salud, que está detrás de muchos tipos de cáncer y demás. Y luego entraremos más en detalle, ¿vale? Por el exceso de grasas trans que llevan, de muchísima sal, incluso ahora azúcares también llevan los embutidos. Entonces, bueno, pues es difícil que alguien te diga, pues sí, como mal. Te suelen decir, no, yo como el fiambre normal. Pero ¿cuánto es el fiambre normal? Vale, tenemos que hacer un poco de introspección a nosotros mismos y eso nos ayuda un poco a hacer anotar en una semana lo que comemos. Lo que comemos normalmente, sin estar condicionados por lo que estoy apuntando, porque si resulta que la semana que anoto va a ser la semana que voy a salir y en vez de 3 cervezas me voy a tomar una, pues ya no lo estoy haciendo bien. Pero eso siempre nos ayudará a ver qué patrón alimenticio estoy teniendo. Hago un símil con una orquesta, y es que el conjunto supera las individualidades. El hecho de que yo ponga ciertos alimentos muy, muy saludables en mi dieta, que yo coma un día a la semana brócoli, otro día judías verdes, que me tome un té verde, que me tome una manzana, son alimentos aislados, ¿vale? Lo que importa es el conjunto. De eso no va a depender que mi alimentación en global sea saludable, sino cómo están integrados todos los alimentos de la dieta, ¿vale? Y aparte, con una serie de disciplina en cuanto a horarios, en cuanto a, bueno, pues respetar ciertos equilibrios en los platos, que ahora vamos a profundizar sobre ellos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna cosa? Voy a hacer un repaso muy rápido, ¿vale? Sobre las necesidades básicas del organismo y sobre qué alimentos, porque es verdad que mucha gente no lo sabe. Cuando viene a mi consulta hay gente que no sabe muy bien qué alimentos tienen predominantemente hidratos de carbono en su composición, o tienen proteínas o tienen grasas. Entonces lo vamos a hacer un poco de pasada, porque esto en cualquier sitio lo podéis ver, pero es necesario para entender lo que viene después. Las necesidades básicas del organismo son 3 o 4, con la de reserva. Energética, ¿vale? La energía me la dan, la posibilidad de que yo me mueva, de que tenga fuerzas para moverme y hacer cualquier tipo de actividad, me la dan los hidratos de carbono y las grasas. La función plástica o reparadora me la dan las proteínas. Mi organismo se repara principalmente por la noche, a nivel de todos los tejidos celulares, tanto músculo como hueso, se va renovando, como las células de la sangre. Y una función reguladora de vitaminas, minerales, el agua y las proteínas también en menor, bueno, también igual más o menos de importancia, que lo que hacen es equilibrarme el cuerpo a nivel hormonal, ¿vale? Que las hormonas es algo súper importante de controlar para mi bienestar, no solo físico, sobre todo emocional. Y la función de reserva son los hidratos de carbono y la grasa. Bueno, nuestro cuerpo almacena glucógeno en los músculos, en el hígado,
y grasa tenemos repartida por todo el cuerpo, ¿vale? La grasa es lo que más tenemos de reserva, el glucógeno es limitado, más o menos tenemos como medio kilo, un poquito más de almacenamiento de ese glucógeno para poder gastarlo, ¿vale? El resto, cuando nos pasamos, cuando ya están nuestros depósitos llenos y tomamos hidratos de carbono, esos hidratos se transforman en grasas, ¿de acuerdo? Carbohidratos tenemos saludables y menos saludables o malos. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos saludables? Todas las frutas y las verduras llevan carbohidratos en menor cantidad que, por ejemplo, los cereales, pero también llevan carbohidratos, ¿vale? Las patatas y tubérculos, como el boniato, por ejemplo, y, legumbres. Las legumbres, aunque es un alimento con una porción considerable de proteínas, tienen más hidratos de carbono que proteínas. Luego los consideramos más un alimento energético, de hidratos de carbono, más que de proteínas. Frente a estos, tenemos carbohidratos no saludables. No os asustéis porque aparezca aquí algún bote extraño, que no es alimento, porque está sacado la diapositiva esta, pero bueno, la he puesto porque viene bien saber que ese maquillaje o esa espuma de afeitar lleva gluten. Y, por ejemplo, gente celíaca, ¿vale? Pues no podría... es un poco para que nos vemos hasta qué punto el gluten, que es una proteína del trigo, inunda nuestras vidas, ¿vale? Es muy difícil no tomar gluten, porque en cremas o en maquillajes y demás también penetra en nuestra piel. Es simplemente porque lo supierais. Y luego, pues bueno, aquí o en la pasta de dientes, por ejemplo. Todos este tipo de carbohidratos, que además van acompañados de grasas, algunos de ellos, ¿vale? Pues, y algunos de sal, pues son poco recomendables, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta. Proteínas. Tenemos proteínas buenas, como puede ser, por ejemplo, la del yogur, entre otras cosas porque el yogur también nos aporta bacterias beneficiosas para nuestro intestino. Tenemos las proteínas de la carne, del pescado, de los huevos. No todas las carnes son proteínas saludables. Y luego tenemos proteína tanto de legumbres como de semillas. Las semillas también es un alimento que, aunque en nuestra cultura cada vez les cuesta entrar, van entrando, pero bueno, todavía estamos un poco... Creo que consumimos pocas semillas para el valor nutritivo que tienen en general. Una pregunta. Dime. ¿Qué carne es la que no consideras con proteínas saludables? Pues mira, todos los embutidos, todas las carnes rojas, ¿vale? Se considera que no son saludables. Otra cosa es que me digáis, no vayáis a comer nunca una carne roja, un chuletón, ¿vale? Se puede comer, lo que hablamos es del patrón, ¿vale? Una carne roja, por supuesto, para que la haga más saludable, debe ir acompañada siempre con verduras. ¿Cómo la hago menos saludable? Pues si la acompaño con patatas fritas. Pero ya en sí la carne roja no es un alimento de consumo habitual, ni mucho menos, ¿vale? Debe ser de un consumo muy esporádico. Y por supuesto, todas las carnes procesadas, mezcla de carnes, donde se le añaden grasas trans, que son grasas que genera la industria alimenticia para mantener la conservación de ciertos alimentos, pues son grasas que no son para nada saludables, ¿vale? Y bueno, estas proteínas, aparte de que son alimentos proteicos, también llevan grasas, por eso lo digo. Pero digamos que las proteínas menos saludables son estas de los fiambres o embutidos y de las carnes rojas, como tal. Con las grasas, hay quien piensa que todas las grasas son malas. No, hay grasas buenísimas y de hecho tenemos que hacer por comer de ellas. Porque las grasas, entre otras cosas, nos dan la sensación de saciedad. Las grasas nos provocan que cuando yo como, si es un alimento rico en grasas, me siento saciado mucho antes que si es un alimento desnatado, que no me sacia lo mismo, ni mucho menos. Llevará sustitutivos a nivel de sabor y demás, pero desde luego la sensación de saciedad no es la misma. Y las hormonas de nuestro cuerpo se calman cuando estamos comiendo grasas. O sea, si yo como grasas, voy a estar mucho más estable, mentalmente hablando, ¿vale? A nivel emocional.
Entonces, todos los frutos secos son saludables. El coco, a pesar de tener grasas saturadas, también es una grasa muy buena. Los pescados azules, los huevos, como he dicho antes, semillas. En relación a los pescados azules, lo único, un inciso, decir que cuanto más pequeños sean, mejor. ¿Por qué? Porque están menos contaminados. El salmón o el atún, ¿vale? O el pez espada, al ser pescados de tamaño muy grande, tienen más mercurio en la grasa. ¿Por qué? Porque han devorado en su vida muchos más peces pequeños y entonces van acumulando ese metal que hay en nuestros océanos, mucho más que un boquerón o una caballa o una sardina o una anchoa, ¿vale? Entonces digamos que esos son más saludables. Dentro de que tanto unos como otros llevan unos ácidos grasos omega 3 que se llaman, que aparte de ser antiinflamatorios, pues bueno, son saludables por muchos más aspectos. Entonces aquí tenemos las grasas saludables y grasas no saludables, pues es una mezcla de lo anterior, ¿vale? De los hidratos de carbono que llevan mucha grasa y de las proteínas que llevan también mucha grasa. Una mezcla de ambas. Y bueno, dicho este repaso, vamos a ver cosas que nos sean útiles a la hora de establecer nuestro patrón alimentario. Los alimentos y el índice glucémico. Todos deberíamos saber un poco, tener la noción de qué es el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico es la velocidad a la que se liberan los azúcares en la sangre de los alimentos que tienen hidratos de carbono. Es decir, una patata cocida, si yo me como una patata cocida, los niveles de azúcar en mi sangre van a subir de forma prácticamente inmediata. Si yo me tomo arroz integral o unos copos de avena integrales, ambos alimentos están compuestos por hidratos de carbono, pero la liberación que hace la patata es muchísimo más rápida a nivel de subir los azúcares en sangre que la que hace el arroz o los copos de avena. ¿Por qué? Porque su índice es mucho más bajo. Entonces, una de las claves para comer, sentirnos bien, es mantener los niveles de glucosa en sangre lo más estables posible, ¿vale? Intentar que no sea una montaña rusa de subida y de bajada, entre otras cosas porque estoy obligando al páncreas a generar insulina y si tomo muchos alimentos de esos, al final acabaré teniendo una diabetes adquirida o tipo 2, ¿vale? En la que me hará falta, en realidad, controlarme los azúcares bien con medicación o bien con un control muy exhaustivo del azúcar en determinadas horas del día. Entonces, no sé si he puesto, creo que no, porque hay muchísimas tablas en internet sobre, digamos que el 100 es la glucosa, es la velocidad de la más rápida, hay algún azúcar que se libera más rápido todavía, y luego pues sobre 100 van bajando. Todo lo que sea menos de un 55, pues son alimentos cuya índice glucémico se considera bajo y son más saludables para comer, por muchos aspectos que veremos ahora. De 55 a 70 se considera medio y de 70 hacia arriba se considera índice glucémico alto, alimentos que hay que intentar evitar en cierta medida. Pero luego también tenemos que tener en cuenta más cosas, y es que no comemos alimentos solos, sino que van incluidos en un plato con otros alimentos. O sea, yo normalmente no como patatas cocidas solas. O por lo menos después me como una carne, un pescado, o hago una ensalada campera que puede tener huevo cocido, atún, aceitunas, tomate, cebolla y lo que cada uno, pimiento, lo que le queramos echar para verano. Entonces, la velocidad a la que se libera la glucosa en sangre no solo depende de ese alimento que contiene hidratos de carbono, sino de los alimentos con lo que lo acompaño, porque las proteínas y las grasas ralentizan el que se libere la glucosa en sangre. O sea, entonces se libera mucho más lentamente. Entonces, entre otras cosas, por eso no es bueno tomar, por ejemplo, no es saludable tomar un zumo de naranja por las mañanas exprimido. ¿Por qué?
Porque ese zumo de naranja lo que hago es apartarle la pulpa, que es la fibra. La fibra es lo que hace que se ralentice la liberación de lo que es el líquido. Si yo tomo el líquido solamente el líquido de una naranja, la reacción que tiene en mi organismo es como si tomara casi una ampolla de glucosa. Me va a disparar el azúcar. Entonces, sí es saludable tomarse 1 o 2 naranjas por la mañana, pero no es saludable tomarse un zumo de naranja, porque estoy fastidiando a mis niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Y alterando mi cuerpo a nivel hormonal, por el páncreas y todo lo que se genera después, generando insulina, luego el glucagón cuando ha bajado, o sea que ya me armo un pitoste que es difícil de controlar. ¿Alguna preguntilla? Dime. Sí, prácticamente. Si tú le vas a echar toda la pulpa, sí. Sí. Vale, vale. El efecto es el mismo que si te tomas 2 naranjas. Exactamente. Vale, perfecto. A ver, creo que han levantado por aquí. Una cosilla, cuando has dicho las grasas que eran buenas, como el coco, ¿el aguacate también sería...? Por supuesto, el aguacate es una grasa buenísima. ¿Vale? Dime. Que el hecho de no masticar esa naranja no es igual, porque los jugos gástricos no has trabajado la digestión. Por supuesto, pero hemos empezado diciendo en la charla que 2 personas que se alimentan igual no se nutren igual. O sea, que tú te puedes tomar, exactamente, el hecho de tomarte el zumo y así no estás generando ninguna enzima, porque no estás salivando, prácticamente. Entonces, por ahí deja de ser menos saludable. ¿Vale? Pero también depende el hecho de gente que bebe, por ejemplo, mucha agua durante las comidas, pues no se está nutriendo. 2 personas comen el mismo plato. Vamos a suponer que tengan la misma flora bacteriana, las mismas enzimas, han masticado igual, todo igual. La misma maduración del alimento y todo. Pero uno bebe agua y el otro llega hidratado a la comida, pero no bebe agua. ¿Cuál asimila mejor los nutrientes? El que no bebe agua. En la comida hay que intentar no beber agua. O beber la mínima, para que me pasen. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Beber agua durante el resto del día. Porque lo que tiene mi cuerpo para descomponer los alimentos son jugos en el estómago. Si esos jugos los diluyo, hacen menos fuerza. ¿Vale? O sea que... depende. Mira, si nos ponemos tan finos como eso, no podemos tomar arroz y carne, arroz y pescado. ¿Por qué? Porque tienen velocidad de digestión diferentes. Hay ciertas tendencias alimenticias que sí que las eliminan. Bueno, dependerá mucho del tipo de digestión que haga cada persona. Pero ya te digo que si vamos a mirar eso, los alimentos tienen una velocidad de digestión diferente. Entonces, combinarlos casi se nos hace... No voy a comer 20 veces al día para no combinar los alimentos. ¿Vale? Yo sentía Dime. a un médico en la televisión que estaba diciendo lo contrario que estás diciendo tú, que beber agua en la comida es mucho mejor que no beber. Yo que bebo muchísimo. Yo me pongo un vaso por lo menos. Pues no sé en base a... Mejor la digestión y que es mejor. Entonces, ¿qué? Pues yo te digo que es mejor no beber, pero que tienes que llegar hidratado a la comida. Es decir... Muchísima agua durante todo el día, pero yo comer sin agua no puedo. Y dijo que era muchísimo mejor, que hacía muchísimo mejor la digestión. No la haces. Cualquier persona que tiene gases, que tiene reflujos, que tiene cualquier tipo de problemilla, una hernia de hiato, no le va a ir bien beber mucho. Es que va a enlentecer su digestión. Pues, pero ¿en base a qué? Porque yo te he dicho la... Ya, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué es bueno? Sí, pero no lo explicó. Porque yo te he explicado... ¿Es bueno beber agua comiendo o es malo? Dijo que era muchísimo, que las personas que bebían agua comiendo hacían muchísimo mejor la digestión. Pues no es así. Yo lo que te digo es, te he dado la explicación, y es que si diluyes los jugos del estómago, vas a hacer peor la descomposición de los alimentos. Entonces, es una cuestión de lógica totalmente. Claro, lo que estás comentando supondría no beber agua
No, mira, yo digo durante. A ver, al que te bebas un té o bebas agua a la media hora de comer, no hay ningún problema. Lo que yo estoy diciendo es que media hora antes de la comida, intentar ya no beber mucha agua. Tampoco, eso de beberse 2 vasos de agua antes de comer para quitarse el hambre, bueno, te puede quitar el hambre porque de hecho te llena el estómago, pero no vas a asimilar bien los nutrientes de los alimentos, ¿vale? Lo que yo digo es beber un par de vasos de agua media hora antes. En esa media hora antes mi cuerpo eliminará ese agua del estómago, voy a estar hidratado, no tendré sensación de sed. Habrá comidas que me den más sed que otras, porque si yo me como una ensalada de verduras y de fruta, y aunque lleve algo de proteínas y de grasas, la verdura y la fruta llevan mucha agua, entonces ya estoy bebiendo también. Cualquier cereal que yo o legumbre ya van hidratadas, o sea que ya estoy tomando, ya esas comidas tienen. Otra cosa es si te comes un plato de un chuletón con patatas fritas, pues eso no lleva agua. Entonces, a lo mejor para poder digerirlo te tienes que beber un vaso de agua, ¿vale? Pero no es lo mejor beber mucha agua en las comidas, ¿vale? Dime. Lo acabo de decir. Que si nos ponemos a mirar eso, no es que no sea bueno. La fruta es buena siempre, ¿vale? Siempre. Pero tampoco, ahora explico, pero en lo que se basa eso es que tiene una velocidad a la que se hace la digestión diferente a la que la tienen las legumbres, los cereales y la carne o el pescado o otra cosa que me esté tomando. Pero es que entre ellos la carne y los cereales también tienen una velocidad de digestión diferente. Entonces, ¿qué hago? No los mezclo. No tiene mayor fundamento. O sea, si yo quiero comer fruta después de las comidas, las puedo comer, por supuesto, ¿vale? Y a relación a eso, hago una aclaración. La fruta es buena siempre, por supuesto, sí que es buena. Pero tampoco es bueno, dependiendo de cada persona, tomarse 6 o 7 piezas de fruta al día. ¿Por qué? Porque dependerá de la actividad que yo haga. Lo digo porque he tenido a niños pequeños con sobrepeso que el padre decía, bueno, no, si el mío fruta se come todos los días, 7 o 8 piezas de fruta le hago que se coma. Vale, sí, pero si tu niño es inactivo porque no hace nada de ejercicio, el tomar esa cantidad de hidratos de carbono, luego hay frutas y frutas, porque no es lo mismo tomar un plátano o tomarte un racimo de uvas que tienen una densidad energética, que ahora veremos lo que es, más alta que tomarte una naranja o una pera, ¿vale? Pero si te tomas 7 o 8 piezas de fruta, menester seas una persona muy activa o hagas ejercicio, porque si no estás tomando una buena ración de hidratos de carbono, además de asimilación más o menos rápida. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿vale? Bueno, no sé si se me ha pasado alguna, o la he pasado yo. Sí. Bueno, razones para consumir alimentos con bajo índice glucémico: previenen la aparición de diabetes, eso ya lo he comentado, contribuyen a mejorar la resistencia. Siempre que yo mantenga constante los niveles de glucosa voy a tener más energía, no solo para hacer deporte, sino para trabajar o para estar con mis hijos o para lo que me sea menester, o para que no me entre un sueño después de comer exagerado que no me permita hacer prácticamente nada en la media hora posterior a la comida. Si yo he hecho una comida y justo después de comer me entra un sueño y una modorra, por así decirlo, un aturdimiento muy grande, es porque el equilibrio del plato no ha sido el más conveniente, es porque los azúcares me están jugando una mala pasada, ¿vale? Por regla general. Y ayudan también a reducir el peso, porque tienen un efecto saciante. Cuando yo mantengo constante los niveles de glucosa, estoy mucho más en equilibrio, entonces mantengo lejos la ansiedad. El problema es que fluctúen la glucosa en sangre, entonces tendré momentos donde mi cuerpo esté ávido de tomar azúcar y no me pueda controlar. Bueno, 3 razones. Luego influyen más cosas también. Cuanta menos cocción tenga, si yo hago unos espaguetis, normalmente te pone el tiempo que lo tienes que cocer para que estén al dente.
Al dente quiere decir en su cocción justa. Si yo lo cuezo 2 minutos más, como lo estoy hidratando mucho más, lo estoy descomponiendo más, pues la velocidad a la que se libera el azúcar es mucho mayor. También, ¿vale? Cuanto más integral sean, menos índice glucémico tienen. No es lo mismo el índice glucémico del arroz blanco que del arroz integral, o de los copos de avena normales y los integrales. Entonces, todo lo que sea integral, pues me va a rebajar eso y voy a tener mejoras por consumirlo. Luego es muy importante la cantidad de cada alimento y su densidad energética. ¿Vale? La densidad energética ahora vemos lo que es, y así como con qué otros alimentos, ya lo hemos dicho, se acompañan. Con qué grasas y proteínas va acompañado ese alimento de hidrato de carbono que estoy consumiendo. La densidad energética, que he hablado, por ejemplo, en las frutas, con el plátano y con las uvas, pues yo, por ejemplo, no recomiendo a la gente comer un plátano o uvas como postre después de una comida. ¿Por qué? Porque por regla general la comida suele tener una base de hidratos de carbono. Y si no la tiene, a lo mejor ya estamos comiendo pan también, que son hidratos de carbono. Si le sumo un plátano o uvas que tienen muchos hidratos de carbono por peso, por 100 gramos o por X gramos de peso, pues estoy sumando muchos hidratos de carbono. Y ahora veremos el plato ideal de la alimentación, que me dirá cómo tengo que equilibrar esos hidratos de carbono para que ese vuelco de azúcar en sangre sea lo más proporcionado y sostenido posible. Densidad energética es el número de calorías por gramo o por peso, por determinado peso de un producto, ¿vale? Un ejemplo, 107 calorías de un paquete de 20 gramos de patatas fritas, pues tiene 5,4, ¿vale? Y ahí os pongo un poco, bueno, baja densidad, bueno, menor de 1, moderada y alta, ¿vale? Está claro que los alimentos fritos se dispara la densidad energética de todos porque van rebozados en aceite, ¿vale? Aquí veis un poco pues la diferencia de las mismas 200 calorías de un cuenco de cacahuetes, pues tienen la densidad energética mucho más alta que en palomitas, ¿vale? Los 6 cuencos de palomitas tienen las mismas calorías que el cuenco de cacahuetes, ¿vale? Pero ahora veremos que no tenemos que excluir todos los alimentos que tengan una densidad energética alta. Hay algunos que tienen una densidad energética alta y son muy saludables. Y luego entra otro factor, que aquí no lo he puesto creo, que es la termogénesis del alimento. Que esto es lo que mi cuerpo gasta para metabolizar 100 gramos o una determinada cantidad de un alimento. Es decir, yo me como 200 calorías de cacahuete, pero mi organismo, para hacer la digestión y el metabolismo de esos 200 gramos, gasta 100 gramos. Entonces resulta que ya no es tan calórico como lo pintan, ¿vale? Sino que se me quedan en la mitad las calorías. Si a eso le sumo que los cacahuetes son ricos en grasas y las grasas son buenas, porque son con ácido graso omega 3, que son antiinflamatorias, y esas grasas tienen un efecto saciante, pues resulta que ya me empieza a compensar comer los cacahuetes. Iremos viendo más cosas. Bueno, son tablas un poco orientativas, un poco de la densidad energética, ¿vale? De muy baja, pues bueno, muchas hortalizas, verduras, algunas frutas, y luego de una densidad media, pues ahí, y densidad alta, pues mira, patatas fritas, alimentos muy calóricos, pero por ejemplo el aceite de oliva es muy saludable, los pistachos son muy saludables, y bueno, pues no todos los alimentos que están en alta densidad energética los tenemos que desechar de la dieta. Ahora veremos cómo los cuadramos. Digamos que aprender a equilibrar los platos es lo más importante que deberíamos aprender en la alimentación. Porque de ello va a depender el equilibrio que yo tenga y la sensación de saciedad. La mayoría de la población vive preocupada por el peso,
a un 90%, un 95% le gustaría pesar algo menos de lo que pesa. Y parece que vive en un continuo de privaciones por intentar, o por lo menos le cuesta esfuerzo mantenerse en el peso al que le gustaría. Normalmente siempre queremos algún kilo menos de lo que queremos. Pues buena culpa de esto lo tiene el que equilibremos o no equilibremos bien los platos. Entonces, este sería un plato más o menos bien equilibrado. Por ejemplo, aquí, a pesar de tener... está claro que ahí nos pregunta, ¿qué plato prefieres? Pues tengo una poquita de carne, tengo unas poquitas de judías, un poquito de arroz y luego tengo vegetales. Los vegetales deberían de ser más o menos la mitad del plato. Y de la otra mitad, una parte corresponderá a proteínas y otra a hidratos de carbono. Que en este caso, el arroz son hidratos de carbono principalmente, la carne proteínas principalmente, con algunas grasas, las judías más hidratos de carbono que proteínas, pero también proteínas, y los vegetales tienen hidratos de carbono, pero tienen mucha fibra, mucha agua, entonces con un índice glucémico muy bajo. Entonces es más saludable que, si yo por ejemplo tengo que comer pasta, pues fijaros más o menos en la cantidad, eso sería lo ideal. ¿Me puedo pasar? Sí me puedo pasar un poco, pero digamos, si me como más pasta, debería comer más filete también. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Si yo, por ejemplo, no vayamos a comer, por ejemplo, porque ese plato me podría valer hasta para la cena, este del lado derecho, incluso hasta el otro. Un filete de pollo o de pavo a la plancha, unos poquitos macarrones o espirales y la verdura. Si yo quisiera comer más, si yo me quedo con hambre comiendo ese plato, pues debería comer más, pero aumentando a proporción los 3 ingredientes que lleva el plato. Un poquito más de arroz, un poquito más de carne y un poquito más de verduras. Y de esa forma sé que mis niveles de glucosa en sangre van a estar perfectamente controlados. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas más importantes que hay a la hora de equilibrar los platos. Y así nos lo dice, pues por ejemplo, según Harvard. Aquí nos han puesto ya las frutas dentro del plato, pero bueno, nos hacemos una idea bastante buena de lo que son los cereales, que ahí entrarían también legumbres, proteína saludable, vegetales y frutas, ¿vale? Y acompañado, por supuesto, con agua. No en la pirámide. Esto es más entendible que una pirámide de la alimentación, que es lo que todavía se sigue enseñando en los colegios, ¿vale? Porque es una forma mucho más visual de ver cómo tengo que usar las cantidades en el plato. Bueno, con todo esto, lo que tenemos que intentar hacer bien es elegir bien los alimentos que llevamos a nuestra casa. Nuestra alimentación viene condicionada y mucho por el lugar, como casi todo, por el lugar donde nacemos. Aquí en nuestra cultura, pues lo que he comentado antes de las semillas, no tenemos mucha costumbre de tomar semillas. Aquí se tiene por costumbre desayunar, aquí hay 3 o 4 desayunos claros. Leche y galletas, que es lo que dan en los hospitales. Leche y cereales, leche y tostadas. Pero eso porque hemos nacido aquí. ¿Cuál es el desayuno típico en Reino Unido, por ejemplo? Huevos, bacon, judías, ¿vale? Mucho más proteico. Y grasa también. Pero sobre todo mucho más proteico. Aquí el problema de nuestra cultura es que comemos excesivos hidratos de carbono. Y que nos han metido ahí a base de anuncio, de marketing, de todo, que lo que hay que desayunar es leche y galletas, o leche y cereales, o leche y tostadas. Será lo que desayunéis la mayoría de los que estáis aquí. Pero ¿qué ocurre? Que por la mañana los niveles de azúcar en sangre se encuentran en los niveles más bajos. Entonces, si yo desayuno
Imaginaos un desayuno que anuncian en la tele para los niños, ¿vale? Lo anuncian como que da energía para el colegio, para mi niño deportista. Un vaso de leche con colacao, que es como decir leche con azúcar. Un zumo de naranja, más azúcar, porque encima es el zumo solo. Y unos cereales o unas galletas de estas de dinosaurio. Que lo que llevan son 30 gramos de azúcar por 100 gramos, que es un disparate. Entonces resulta que le meto un chute de azúcar que ya estoy maltratando a mi cuerpo desde pequeño. O sea, le estoy haciendo de que se vuelva resistente a la insulina. Desde pequeño. Es muy recomendable variar de ese desayuno de hidratos de carbono y darle de vez en cuando al cuerpo, o por lo menos ese desayuno de hidratos de carbono, equilibrarlo y que tenga más proteínas y tenga más grasas. Por ejemplo, unas tostadas con aceite y tomate son más o menos saludables que unas tostadas con aceite y tomate y jamón. O unas tostadas con mermelada es mejor que unas tostadas con jamón. No. Si me tomo 2 rebanadas de pan para desayunar, me guste con aceite y sal o me guste, tengo que añadir proteínas. Necesito añadirle algo de jamón o algo de pavo o algo de cecina o algo de lacón, algún fiambre magro. Intentar no añadir mortadela o salchichón o productos que lleven mezclas, ¿vale? Pero es fundamental que tenga esa proteína para que aminore el azúcar en sangre, porque las proteínas enlentecen la digestión. Entonces, me controlan. Y luego ya, si el pan, tenemos que intentar huir de las harinas blancas. El pan mejor que sea integral. El problema, es muy difícil encontrar pan integral. No lo pretenden, de la mayoría de supermercados, el pan integral no es un pan integral como tal. No lleva harina integral. Lleva harina blanca y le añaden salvado. Que el salvado es para que le dé color y la apariencia de integral. ¿Vale? Pero no es integral la mayoría. Cuando dicen integral, deberían de ser. Debería de ser así, pero es que hay uno de los grandes problemas es que es la permisividad que hay en la industria alimentaria para publicitarse. ¿Vale? Para publicitar los alimentos. O sea, yo he llegado a ver unas aceitunas que en la etiqueta ponía sin colesterol. Un alimento vegetal sin colesterol, que el colesterol solo está en productos de origen animal. O las patatas Lay's, una de las patatas Lay's, en su bolsa ponía que se freían con aceite de oliva, se freían con 100% con aceite de oliva. Y les obligaron a retirarlas porque una competencia suya de patatas lo denunció porque en pequeñito ponían que el 2% del aceite con el que se freía era aceite de oliva. Puro de oliva, sí, pero el 2%. Eso pasa con muchísimos alimentos. Perdona. Pero lleva poquita cantidad de proteína en comparación con los hidratos de carbono que lleva. Si lleva, por ejemplo, te pongo la avena, si lleva 65 cada 100 gramos, si lleva 65 o 70 gramos de hidrato, lleva un 12 o un 14, no más de proteína. Pasa un poco lo mismo con la quinoa. La quinoa es un cereal que lleva algo más de proteína que lleva el trigo, que lleva el arroz, pero al final es un cereal, ¿vale? Lo que más lleva son... Sí que es verdad que llevan más que otros cereales, pero... ¿Vale? El queso es proteína y grasas, en su mayoría. El manchego sí, todos. La leche lleva en su mayoría grasas y proteínas y algo de hidrato de carbono, ¿vale? Pero lo consideramos un alimento proteico, ¿vale? Pero la lactosa que lleva la leche es un azúcar. Que también podemos hablar de la lactosa
largo y tendido porque es un azúcar que se digiere mal por un porcentaje de población muy alto. Y muchos no lo saben. Y está detrás de muchas... La lactosa junto con el gluten está detrás de muchas enfermedades, muchos problemas de la gente a nivel de... en la piel, a nivel de digestiones, a muchas cosas. Bueno, a Isabel le dejé alimentos imprescindibles, complementarios intrusos que para que sepáis cuáles son, no voy a enumerar un poco cada uno, pero sí que le dejé unas fotocopias. Como no esperamos tanto, cuando los que no tengáis, nos dais vuestro correo electrónico y os lo mandamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Algunas sí que tienen, ¿vale? Bueno, podemos ir diciendo algunos porque... A ver, dime. Pues mira, cualquier semilla son buenas. ¿Por qué recomiendo yo las de chía? Porque se asimilan mejor que el resto. Pero no por otra razón. Puede haber una pequeña diferencia, nada, en cuanto a composición nutricional, pero en general las semillas son alimentos ricos en grasas y en proteínas, ¿vale? Pero muchas semillas tienen ricas en fibra, por supuesto, pero muchas, esa fibra hace que sí, que vayamos muy bien al baño, pero algunas salen igual que han entrado, ¿vale? Y asimilamos poco. Entonces, las de chía, como además se hidratan muy bien, se pueden o no dejar hidratar, porque si tú las dejas, hay quien las deja por la noche en remojo, con leche o con zumo o con agua y se hacen como una gelatina. Entonces se asimilan mejor, pero independientemente que no las hidrate, como en mi estómago se van a hidratar, se asimilan mejor. Entonces digamos que son las más saludables. Dime. Una sensación, quien se las toma por la noche, que le evite. Es que yo le he echado yogur chía y no podía dormir. Se me hincharon el estómago. Bueno, eso puede ser un caso particular también. No lo sé, pero... Puede ser un caso particular. Es divertido porque me planchaba un poco. Sí. Me parece muy divertido y le eché más. Y le dije, ¿qué pasa? Claro, semillas hay que tomar. Claro. Estamos diciendo que las semillas esas es un alimento seco que necesita de hidratación, bien en el estómago, bien, también depende de la hidratación, de tu momento. Yo las he tomado por la noche y no me ha pasado nada, ¿vale? Entonces, depende un poco. Dime. Perdona, por el tema del desayuno, por ejemplo, Sí. la gente que no le gusta desayunar. Sí. Llega a sí mismo, por ejemplo, a mí, tomar 3 dátiles. Y con esto me siento... Vale, pero estás tomando solo hidrato de carbono. No es un alimento completo, equilibrado. Mucha azúcar. ¿Vale? Claro. Mejor tomar algo que no tomar nada, pero sí. El desayuno es una comida fundamental, porque es la que nos hace de que nos pongamos activos durante el día. Pero ¿por qué es más importante aún? Porque el no desayunar contribuye a ralentizar el metabolismo. Lo va ralentizando, porque si yo con el azúcar baja no activo un poco el cuerpo a ese azúcar, que yo no quiero subirla rápido, pero quiero darle un toquecito para decirle, te subo un poquito para que tengas energía y te pongas a funcionar. Eso es lo que debe ser. Y como te lo subo para que te pongas a funcionar, gasta también, de lo que tú tienes, gasta. Porque si no desayuno, el cuerpo, el cerebro se vuelve ahorrador y lo que manda es que se ralentice el metabolismo, lo inhibe y entonces se gasta menos. No importa, quien tenga problemas para desayunar por la mañana o madrugue mucho, pues no importa, pero al menos que se coma algo. Mejor que esos dátiles, porque son azúcar, y ya he contado el problema que tenemos con los azúcares, es tomarse un par de nueces. O incluso una pieza de fruta que no se va a disparar tanto como con los dátiles, no llevan tanto azúcar. ¿Vale? O unas lonchas de pavo, o un huevo pasado por agua, o hay muchas cosas. Un yogur con una cucharada de semillas, un yogur con unas fresas, un yogur... Y ya con el yogur podemos mezclar fresas, nueces, semillas y lo que quiera, y avena o lo que... Espera, que están por allí. Claro, pero sí. Yo recomiendo que el pavo se compre en la carnicería, no en las barras envasadas.
porque lleva dextrosa, que es un azúcar, que a ver qué pinta la dextrosa, es un azúcar que se utiliza en las bebidas energéticas, en las bebidas para deportistas. Pero ¿qué pinta un azúcar en pavo? Es difícil, por eso es tan difícil comer bien. O sea, hoy en día tenemos acceso a la mayor variedad de alimentos y demás, pero ¿cuán difícil resulta comer bien? ¿Por qué? Porque si yo quiero... no solo el pavo ese. En la imagen que hemos puesto antes del plato, del filete y demás, resulta que si yo compro filetes envasados, que venden filetes envasados de pollo y de pavo y de todo eso, filetes de los que, no de fiambre, de los que para hacer asados y demás, llevan patata, llevan maíz, llevan soja. Entonces, llevan hidrato de carbono. Si yo lo que estoy pretendiendo es controlar los hidratos, ¿cómo lo controlo? Si una carne de lo que yo doy por hecho, que lleva proteínas y lleva grasas, pero no hidrato de carbono, ¿cómo lo controlo si ya viene con hidrato de carbono? Es por eso por lo que el pan... Me preguntaba antes en la televisión, la entrevista que me han hecho, si era bueno el pan, el mito del pan. El pan, analicémoslo como alimento, como cereal. Es un cereal. Los cereales están en la base de la pirámide alimenticia, ¿vale? Habrá que ver qué tipo de cereal, con qué cereal está hecho el pan. Si está hecho con trigo, pues el trigo sabemos que es un cereal de los más manipulados genéticamente. No es lo mismo que nos tomemos la fruta, la verdura, que la mayoría es transgénica. ¿Por qué? Porque se manipula. Porque para abaratar los alimentos se necesita manipular para que se hagan resistentes a una sequía o a una plaga que los pueda echar al traste toda la cosecha, y entonces nos costaría comprar el triple. Una cosa es que se manipule para eso y otra cosa es el trigo, que está manipulado principalmente para cebar y engordar al ganado. Los piensos que se le dan de comer a muchos animales es el mismo trigo con el que se hace los espaguetis, el pan, galletas, cereales. ¿Y qué es lo que provoca el trigo? Inflamación, retención de líquidos, aumento de grasa y aumento de masa muscular también. Pero 3-1 no me compensa. El centeno es un derivado un poco del trigo, pero es mejor, algo mejor. Contiene gluten. También puestos a mirar, pues si nos vamos a un cereal, por ejemplo como la avena, que tiene bastante menos o nada de gluten en comparación con el trigo, pues es más saludable. Pero hay otros cereales también como la espelta, el trigo sarraceno, o otros que son más saludables. Luego, el pan, si lo tomo integral, como he dicho antes, muchísimo mejor. Pero más allá de esto, de si el pan es tal, es cómo lo equilibre. ¿Cómo equilibrar la tostada? Que es mejor con una loncha de algún fiambre, ¿vale? Intentamos que ese pavo no sea de barra, sino que sea cortado de un trozo magro en la carnicería. Y que no lleve azúcar. A ver, se me ha ido lo que tenía en mente. Con el pan, estábamos con el pan, pero... El equilibrio, eso. Vale, sí, vale. En la comida, la dificultad de integrar, como hemos dicho, si ya una carne nos puede engañar porque puede tener azúcares. El pan, mucha gente lo utiliza como complemento para sentirse satisfechos en la comida. Pero no tenemos que olvidar que el pan son hidratos de carbono como tal. Sean integrales o no sean integrales, o sean de un pan que no esté hecho con trigo, que sea más saludable. Entonces, si mi problema es controlar los hidratos de carbono, cuidado con lo que como, porque en el plato que yo he puesto no venía puesto pan. Entonces, digamos que el pan pues ya me ocupa el lugar de los espirales, esos que había, dependiendo de la cantidad que tome. Entonces tengo que reducir. ¿Puedo tomar pan? Pues sí, pero si me tomo un filete de carne de pescado y un plato de ensalada, puedo tomar pan perfectamente, porque estoy tomando proteína, hidrato de carbono del pan, y el problema es que me coma una paella, que en su mayoría lleva arroz,
me coma el pan y después me tome una fruta o un postre lácteo que lleve también bastantes azúcares. ¿Vale? Dime. ¿El chocolate? Sí. Sí se puede tomar, pues por ejemplo, una onza en gramos. Sí. A partir del 75 mejor, o el 80. Claro. Porque para abajo son azúcares, que sumas a lo largo... Mira. Puro... No te va. Bueno, pues más o menos una onza que pese 10, 12 gramos, 2 onzas al día. 20 gramos. No estaría mal. Mira, fijaros. Claro, no, si todo está en elegir. Mira, la OMS recomienda como mucho que un 10% de las calorías totales de nuestra alimentación provengan de los azúcares. Un 10%. Vamos a imaginarnos una dieta, una persona que consume más o menos 2.000 kilocalorías. ¿Vale? El 10% serían 200. ¿Vale? 200 que vengan de los azúcares. 1 gramo de azúcar son 4 kilocalorías. Divido 200 entre 4 y me sale a 50 gramos. ¿Vale? ¿Me seguís? Esos 50 gramos, si sois capaces de contar en un día, es que es muy difícil, porque hay alimentos que no lo... Pero mira, hay simplemente un potito de los de este tamaño puede llevar fácilmente 25-30 gramos de azúcar. Un potito. Un potito que supuestamente es lo más saludable para un niño. O sea, es una cosa exagerada. Si os ponéis a... O sea, 2 galletas Digestive, que además es que la industria juega con nosotros, porque digestiva, natural, nos comen la cabeza de una forma exagerada. 2 galletas de esas pueden tener otros 25-30 gramos. Porque cada galleta de esas pesa eso. Entonces, si estás tomando 60 gramos porque la galleta pesa 30, pues es que la mitad es que son azúcares. O sea, es facilísimo. Por no hablar de que un niño, el exceso de azúcar está detrás de la mayoría de enfermedades, o sea, desde cáncer, diabetes, hipertensión, pero me voy más allá, Alzheimer. El Alzheimer se acelera muchísimo con el consumo de azúcares, con la acidez metabólica que genera el cuerpo. La ansiedad, la depresión, la fibromialgia, o sea, el azúcar está detrás de muchísimos males. Y es lo más difícil de controlar. Es lo más difícil de controlar. Por eso, el hecho de que los desayunos ya empecemos, porque el desayuno, en la comida variamos más, en la cena variamos más. Pero el desayuno, si tengo por costumbre desayunar leche y galletas, o leche y bizcocho, pues es que estoy ya metiendo ya a lo mejor más de los 50 gramos que tengo en todo el día. Ojo, sin haber echado ni una cucharada de azúcar, sin haber visto siquiera el azúcar. ¿Cómo podéis hacer bizcochos? Por ejemplo, un bizcocho. Pues si yo a un bizcocho, el bizcocho, normalmente yo compro un bizcocho, está hecho con harina de trigo, que es la más barata. Pero yo en casa puedo hacer un bizcocho en mi horno y utilizar harina de avena o harina de arroz, que ya es mejor que la de trigo. Ese bizcocho, si yo le añado, por ejemplo, semillas de chía, que se hidratan al mezclarla con el huevo y con otros líquidos, si le echo una poca leche o tal, se hidratan y no ronchan, como decía la compañera, pues esas semillas, como llevan proteínas y llevan grasas, ralentizan el que el alimento sea predominantemente de hidratos de carbono. Y si además yo le añado unas nueces, por ejemplo, al bizcocho,
pues ya lo convirtió en un alimento equilibrado y saludable. Fijaos la diferencia. Vale, todo está en con qué lo complemente. Con qué lo complemente. Por ejemplo, en el tema del bizcocho, si en lugar de añadirle azúcar, Sí. como tal, se le puede añadir stevia, ¿sería más saludable? Sí, porque rebajo, en principio, sí, en principio rebajo la carga de azúcar y entonces mejor. Al bizcocho, en lugar de añadir azúcar blanca, mejor azúcar integral, panela, por ejemplo, que es la mejor azúcar de caña o morena que hay. O la miel es también más saludable, pero sigue siendo azúcar, la miel. O sea, la miel puede parecer muy saludable, pero depende para quién. Si yo hago ejercicio y me muevo, sí, pero si no, son azúcares libres también de los que estoy sumando. Entonces la stevia no aporta esas calorías, esos azúcares, entonces mejor también. ¿Vale? Puedo utilizar esas alternativas. ¿Vale? Muchos. Por eso. ¿Vale? Bueno, ahí lo lleváis si estáis. También he traído unas listas sobre alimentos antiinflamatorios e inflamatorios. ¿Vale? Que es muy... Creo que os puede ser muy útil. ¿Por qué? Cualquier manifestación de cualquier enfermedad, o sea, la inflamación es una manifestación de cualquier tipo de anomalía que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, va ligado a la enfermedad. Si yo con la alimentación sé que hay alimentos que predisponen o directamente inflaman, generan inflamación, pues será mejor que utilice alimentos que sean contrarios a esa inflamación, que me ayuden a desinflamar. Ahí lleváis una lista, alguna si quiere comentar alguno, si me queréis preguntar, os digo un poco por encima. Inflamatorios, pues algunos de los que hemos visto ya, como las carnes rojas, embutidos, azúcar, aceites de girasol, aceite de maíz, ¿vale? Entre otros, y luego hay muchos y otros en pequeños que dependiendo de cómo esté una persona, pues le irán mejor o peor, ¿vale? Pero ahí tenéis muchos que... Los principales son esos, ¿vale? Bebidas azucaradas, todo lo que contenga mucho azúcar, mucha sal, alimentos envasados, procesados, carnes procesadas, todo eso, ¿vale? Y luego, por ejemplo, Ramón, dime. La diferencia entre la leche animal y la vegetal. Vale, pues, bueno, no tienen nada que ver. Las leches vegetales se conoce como leche, pero son bebidas. ¿Cuál sería más recomendable? Pues, la leche vegetal. La leche animal, los lácteos en general, son alimentos o sea, generan inflamación, inflamatorios, ¿vale? Inflamatorios. Amén de lo que hemos comentado de la lactosa, que es un azúcar que se digiere muy mal por un porcentaje muy grande de la población, ¿vale? Los yogures llevan otro proceso y yo lo que he recomendado y he puesto en saludable, en una de las imágenes, era el yogur natural. El yogur natural, con sus bacterias y con todo, es beneficioso, ¿vale? Pero cuidado con muchos de los yogures, porque están cargadísimos de azúcar, de llevar 15 gramos fácilmente de azúcar, un yogur. ¿Vale? Desnatado. Ahora vamos a ir con las cosas desnatadas, ¿vale? No hay que acostumbrarse a tomar alimentos desnatados, alimentos light y demás. Lo desnatado, como antes he dicho con las grasas, los cacahuetes me dan saciedad. Algo que le han quitado la grasa me deja a medias. No me llena. No me calma el cuerpo a nivel hormonal. Hay yogures desnatados que llevan un montón de azúcar. O sea, que sea desnatado no quiere decir que sea saludable. Porque yo digo desnatado y puede llevar 30 o 35 gramos de azúcar. Entonces, cuidado que muchos son engaños. El kefir es yogur natural vivo con bacterias vivas, pues es sí, a la par, ¿vale? Dime, Isa. Entonces, el mito de que cuando come, he visto aquí dentro de los alimentos inflamatorios, en el alcohol, cerveza, sidra, licores y vino. Sí. Eso de una copita de vino en el almuerzo, cuando
Eso no entra dentro del patrón alimenticio saludable. Nunca. El alcohol. Pero nos lo venden así, ¿no? Sí, nos lo venden así porque hay una industria y a lo mejor hay gente aquí que esté en la industria del vino y lo tiene que defender. Sí, sí. Mira, el vino tiene el resveratrol, es un fitoquímico de la uva que está presente en el vino, tinto en su mayoría, que es muy saludable, ¿vale? Pero para beneficiarme de los efectos del resveratrol, tendría que tomar 1,5 litros de vino al día. Por ponerte un ejemplo, por no decirte 4. Por no decirte 4, ¿vale? Mira. Claro. El alcohol deshidrata. Cuando nosotros bebemos alcohol, el efecto que tiene en nuestro organismo es que nos deshidrata. Luego, la resaca de cuando hemos bebido, quien beba, pues le da sed y demás. Entonces, el hecho de que nos deshidrate supone un freno para muchas reacciones que ocurren en nuestro organismo y que necesitamos de estar hidratados. Entonces, el alcohol nunca puede estar asociado a... No quita que, ya te digo, que pueda estar de forma ocasional, yo pueda tener un patrón saludable y beberme una copita de vino cuando me apetezca, pero que no me lo beba todos los días porque piense que es bueno, porque no lo es. ¿Vale? No es. El café. El café deshidrata un poco, no tanto a lo mejor como el vino, pero depende de la cantidad. Un café al día es saludable, por supuesto. ¿Vale? 2, ya es dudoso. Más de 2, no te lo recomiendo. El problema es que hay una población grandísima enganchada a la cafeína. ¿Vale? La cafeína es un alimento, es una sustancia ácida y uno de los problemas de nuestro cuerpo es mantener a raya la acidez. O sea, el equilibrio de nuestro pH en la sangre o en la orina, que lo normal es que estuviera en 6,5, pues mucha gente lo tiene en 5. Que quiere decir que su cuerpo está más ácido que alcalino. Entonces el café contribuye en cierta medida a aumentar la acidez, pero tiene otros efectos muy beneficiosos. Es un estimulante del sistema nervioso central, provoca que, me aumenta un poquito la temperatura, me pone más alerta. Eso, en cierta medida, puede ser beneficioso. No digo que no, pero no hay que pasarse. ¿Vale? La cantidad de cafeína al día, pues no sé si a lo mejor con 60 miligramos o algo así, que es lo que tenga un café, o 50 miligramos, más o menos. Las infusiones, cualquiera, son saludables, por supuesto, mejor que el café. A ver, que llevan ahí la... Mira, una pregunta. Aquí veo que tienes opciones saludables para incluir en la dieta en los desayunos, ¿no? Sí. Y nos das 7 opciones. Sí, bueno, podéis tener más. No, pero yo te pregunto sobre... Aquí tienes 2 o 3 opciones que son mezclar... En las 7 nos pones el té verde. En una nos pones el té verde, por ejemplo, con almendras, yogur... Bueno, eso aparte, el té verde aparte, sí. Pero yo te pregunto 2 cosas. Nos pones en todas el té verde. Sí. Se puede tomar el té verde, los beneficios, pues bueno, lleva unas sustancias que es muy beneficiosa, ¿vale? Alcaliniza el cuerpo, es muy, muy alcalino. Igual que té verde, por ejemplo, es bueno incluir especias, que pongo ahí por otro lado, incluir canela en nuestra dieta, porque la canela en cualquier alimento ácido nos lo alcaliniza. Entonces, cualquier postre lácteo que tome, si le echo canela, mejor. Utilizar cúrcuma, utilizar jengibre, utilizar pimienta, son sustancias que aportan unos fitoquímicos muy beneficiosos y que muchas veces los dejamos pasar por alto, pero sobre eso se está estudiando muchísimo y aporta muchísimos beneficios para mantener a raya un poco la enfermedad. Si, por ejemplo, estos 3 primeros que tiene el té verde, la avena, la... Mezclas. Si yo hiciera el batido con el té verde y estas cosas que me pone, estas 3 o 4 cosas, sería igual de saludable, solo que mucho más rápido. Un batido, sí. Si te gusta más. El té y estos 3 Sí. Lo que hemos hablado, simplemente lo que hemos hablado de que si tú estás masticando una nuez y una avena, estás generando enzimas que ayudan a esa digestión y entonces vas a asimilar mejor los nutrientes, mientras que si te lo bebes de un trago, apenas masticas, no generas esa saliva y esa ayuda, ¿vale? ¿Y el mito urbano este de beberse en ayunas
Sí. El limón, aunque es ácido al paladar, es de los alimentos más alcalinos que tenemos. Entonces, una buena forma de empezar alcalinizando nuestro cuerpo por la mañana es beber agua con limón. No es malo, no es malo, no es malo porque alcaliniza. No es bueno, o sea, no es malo. De hecho, yo recomiendo las carnes y los pescados son alimentos ácidos, que le echen limón. Incluso más que el zumo, la cáscara del limón es más alcalina todavía. Entonces, una buena idea es tener siempre un limón en el congelador, sacarlo 5 o 7 minutos antes de que lo vayamos a rallar y rallarlo por encima a carnes, a pescados, a ensaladas o a lo que quiera. Y así rayo con la cáscara y con todo. ¿Pero cuando lo tengas en la plancha o fuera de la plancha? Cuando lo tenga fuera, cuando me lo vaya a comer. Bueno, claro, todo lo que lo deje más tiempo, pues te termina oxidando, pero bueno, va a ser relativamente poco tiempo. Lo suyo es, una vez que está fuera de la plancha, ¿vale? El limón, al rallarlo, pues se hace líquido, o sea que no vais a tener sensación, quien lo haga no va a tener sensación de estarse comiendo la cáscara de limón. La laváis bien antes de congelarla y ya está. El azúcar, mínima. Claro, pero el azúcar que tienen es muy, muy, muy pequeña. Se puede comer. Sí. Vuelvo a repetir que se puede tomar un café con cafeína sin problema. Y ya, si me tomo 2, yo me lo tomaría descafeinado. Pero mejor antes que tomar... Ni mejor ni peor. O sea, una poquita cafeína no me hace mal tampoco. No me hace mal. Vale. Mejor sería el té verde. ¿Vale? Pero... Dime. Yo quería preguntarte, el tema de sustituir la leche animal, de origen animal por Vegetal. por el tema del calcio, ¿qué se podría hacer? Porque claro, la leche vegetal no aporta el mismo calcio. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que la leche animal, el calcio que aporta, lo asimilamos fatal. Entonces, una cosa es el calcio que la leche dice en el envase que tiene y otra cosa es lo que yo asimilo. Es preferible, o sea, si llevamos una alimentación rica en legumbres, en semillas, en vegetales de hoja verde, me aseguro el calcio suficiente que me hace falta. ¿Vale? El hecho de, ya te digo, la leche es un alimento ácido, ese exceso de acidez provoca que el cuerpo libere calcio del hueso que es alcalino y entonces digamos que hay el calcio que sale por el consumo de leche es igual o superior al que asimilo de la leche animal. Entonces, te puedo decir que, de hecho, está completamente demostrado que los países que más productos lácteos consumen son los que más fracturas de cadera tienen por habitante y más problemas de osteoporosis. Estados Unidos casi a la cabeza. Y los países del norte de Europa igual. Finlandia, Suecia, Dinamarca y estos países beben mucha leche, osteoporosis y problemas de fracturas de huesos. Dime, bueno, por aquí o allí. Si la leche desnatada o semi le ponen el calcio, que... Bueno, en la leche semi o desnatada, Desnatada o semi-desnatada, 100% calcio, eso que se lo añaden, ¿no? O se lo... eso es calcio que le añaden, claro. Eso es... Ese calcio que le añaden se asimila mejor que el que es propio de la leche. A ver, mi hijo tiene un problema y el médico nos ha dicho que no puede tomar... Ese calcio se Entonces ha dicho que tome leche desnatada enriquecida. porque el sintrón le va a tomar parte a los huesos Hmm. tiempo, porque no tiene melancolía, Lo que tiene que hacer... que tome leche desnatada pero 100% calcio. Entonces le dije yo que si te lo pone, que no tiene que tener marca, que la leche desnatada o semi 100% calcio es lo que debe de tomar por unos un par de vasos al día para por los huesos. Si ya te digo, si es calcio... La leche entera, le dijo, que tiene menos grasa que la leche entera. Hombre, pero te dijo que era mejor porque tenía menos grasa. Eso toma grasa. Pero el calcio no tiene... Pero hay en ese aspecto. Y que es verdad que le añaden el calcio que... Sí, pero hay alimentos funcionales, igual que la leche. Hay un montón de alimentos que ahora mismo les añaden vitaminas, minerales y demás. O sea que hay muchísimos alimentos que van enriquecidos. Si no puedes comer grasa y necesitas calcio, es una opción. Sí, ya te digo. Desnatada o semi-desnatada, 100% calcio. Sí, claro. Eso sí, es una opción. Si tomas leche de sésamo,
pues es vegetal. Tiene mucho calcio el sésamo. Sí, pues mejor. ¿Vale? Lo que pasa es que en realidad las leches de sésamo luego llevan muy poca cantidad de sésamo, ¿vale? O sea, es preferible... Exactamente, casi, es agua prácticamente. Dime esa. Alimento rico en estrógeno. En estrógenos. Ricos en estrógenos como tal, no hay. La avena, la soja. Bueno, claro, es que si no... En menopausia. Pero es que una cosa es que, como me lo has planteado, me da la impresión de que me digas carne que esté hormonada, o sea, carne que provenga de animales hormonados. Todos. Es que no sé, a ver, una cosa es quien tenga en la perimenopausia, pues se enfrente a un problema pues de descalcificación, porque es verdad que se acelera cuando deja de venir la regla. Yo veo más conveniente ir por el lado de quien le haga falta hacer una terapia de sustitución hormonal por una causa mayor, pues vale, que se la hagan. Pero hay otros alimentos más sanos, que no decir la carne que esté con esos estrógenos, ¿vale? Y veo más conveniente hacer una analítica y conocer la vitamina D que tiene y decirle a esa persona que tome el sol, que coja vitamina D, que la vitamina D se coge cuando no tenemos protección, o sea, pero en poquito tiempo. Pero necesitamos estar expuestos al sol sin protección, porque si estoy embadurnado en protección no cojo vitamina D. Y que tengo que hacer ejercicio, que es lo principal para mantener la salud de mis huesos. Necesito hacer ejercicio, pero no me vale nadar ni montar en bici. Tengo que hacer un ejercicio de andar o algo de fuerza, algo que yo esté en contacto con la gravedad, con el suelo, o que levante pesas, por ejemplo, porque eso sí estimula a los osteoblastos, que son las células encargadas de generar hueso nuevo. Vale, pero el estar en la piscina, en un medio donde voy flotando, o en la bici, eso no vale para nada. Vale, entonces hay que incidir más sobre eso, sobre la importancia del ejercicio en todas las épocas de la vida, pero en ese momento en concreto, además por el desequilibrio emocional que se produce, pues el ejercicio a nivel de oxigenación, tanto el ejercicio como tal, como el hacer pilates, el hacer yoga, el hacer ejercicio respiratorio, es muy aconsejable. ¿Vale? Dime. Mira, yo una pregunta. A las personas enfermas con fibromialgia, como antes Sí. has hablado, Sí. o bueno, con síndrome de fatiga crónica, siempre nos han recomendado tomar leche con omega 3. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Yo tomo leche con omega 3 ya muchos años. Vale. Pero, ¿a ti qué te parece si nos recomiendas Sí. otro tipo de leche? Os recomiendo el omega 3, que no tiene por qué provenir de la leche enriquecida con omega 3. Sí, el omega 3 yo por ejemplo lo tomo en el pescado. Claro. Pescados, Siempre lo han recomendado con omega 3. A mí por lo menos. pero no tiene por qué tomar, o sea, tú puedes tomar omega 3 de los frutos secos, de los pescados azules y de las semillas y no te hace falta, o sea, el beneficio ya te lo va a hacer. El síndrome de fatiga crónica o fibromialgia es el mayor problema es la inflamación que tenéis, ¿vale? Entonces, hay un problema en nuestro... hoy en día tenemos un problema entre el desequilibrio de los ácidos grasos omega 6 y los ácidos grasos omega 3. Si la ratio en nuestra sangre o en nuestro organismo debería ser de 3:1, 3 omega 6 y 1 de omega 3, por toda la añadidura que le hacen de omega 6 a muchísimos alimentos, el ratio ese lo tenemos disparado. Igual tenemos 20:1. ¿Por qué? Porque el ácido graso omega 3, presente en muchos aceites, de girasol, de maíz y demás, y cuando la industria alimentaria genera grasas a través de esos aceites, generan un tipo de grasa que la vuelven semisólida y le añaden a muchos alimentos para aumentar el tiempo de conservación. Ya los estamos tomando. Entonces, ese desequilibrio nos provoca inflamación a todo el mundo. El problema es que hay personas más susceptibles de que les afecte más. Pero, por supuesto, que es bueno que incrementéis el consumo de ácido graso omega 3.
Y que, por ejemplo, en el caso del omega 6, pues tengáis cuidado con productos procesados, envasados, por supuesto, con embutidos. Y luego, pues por ejemplo, alimentarse con carnes de, por ejemplo, el pollo, que sabemos que se alimenta a base de maíz, principalmente, que es rico en omega 6. La carne que tenga también va a ser rica en omega 6. Entonces, bueno, pues optar por otras carnes. Mejor. Dime. Pues yo creo que en la tele se ha dicho ya todo sobre el aceite de palma. Entonces, redundar más, ¿vale? Solo decir que se está volviendo a utilizar el de colza, porque que hace unos años también era denostado, pues el de palma no es bueno. ¿Dónde está el aceite de palma? En casi todas las galletas. Para niños, en las Oreo y demás, te pone que lleva aceite de palma. Aquí atrás. Pues mira, te pongo el ejemplo, sí. Todo lo que se toma en cápsulas sueltas, la asimilación es muchísimo peor que si se toma dentro del alimento. Muchísimo peor. El ejemplo que os he puesto del resveratrol, antes con el vino, ¿vale? Que era muy beneficioso. Venden suplementos de resveratrol, ¿vale? Pero, digamos, la asimilación, o sea, un fitoquímico o una vitamina, un mineral, se asimila bien cuando va, por algo la naturaleza lo ha puesto ahí, y lo ha puesto alrededor de otras sustancias que potencian su asimilación. Igual que hay sinergias positivas entre un alimento por la fibra que lleva o por otras sustancias que llevan, hay sinergias positivas entre alimentos que se mezclan y también negativas, ojo. Porque, por ejemplo, se sabe que los productos lácteos, junto con quien tome algún suplemento de hierro porque tenga anemia, pues hace que no se asimile. Pero es que la cafeína o la teína del té también hace que la cafeína no se asimile bien. Entonces, tengo que tener un poco de cuidado con eso. Pero siempre todo lo que pueda tomar que esté dentro del alimento, seguro que se va a asimilar mucho mejor. Luego, hay ciertos alimentos o sustancias que por ejemplo, como el resveratrol en este caso, que te tenías que tomar muchísima para, pues si te compensa porque es porque es un antioxidante muy fuerte y esa persona pues le conviene tomar antioxidantes por el ritmo de vida, el tipo de vida que lleva, por cualquier cosa, pues es aconsejable, ¿vale? O sea, que no soy contrario a la toma de suplementos, pero primero hay que recurrir a la alimentación porque se asimilan mejor, ¿vale? Dime. Sí. Con fibromialgia tomando una cuchara de aceite de cáñamo en su ensalada o en su tostada, como quieran, todas las noches. A la semana empiezan a dormir porque bajan los dolores, sobre todo reumáticos de artritis. Tiene omega 3, omega 6, omega 9 y 60% vitamina E. Sí. De toda la vida, en semilla, después tomar con todas las comidas, no va a tener problemas de... No, claro, es un alimento saludable, entonces que lo sepan todas las personas, si hay aquí alguien que tiene fibromialgia, pues le va a ayudar. Y quien lo haya probado y además lo haya constatado, pues estupendo, que lo tome, por supuesto, ¿vale? ¿De la cerveza que no has dicho nada? La cerveza... Todos resumimos al final en lo mismo. Tenemos que controlar los azúcares totales que tomamos a lo largo del día, o de la semana, o del mes. Entonces, el azúcar tiene azúcares también. Es un derivado del trigo. Contiene gluten. Entonces, como ya hemos hablado del trigo, ya hemos hablado del gluten un poco, pues bueno, y si tiene alcohol, deshidrata. Entonces, no hay que tomar cerveza, no, se puede tomar de vez en cuando. Pero es un poco antes lo que decía cuando yo pregunto, ¿tú cuánto fiambre tomas? Lo normal. De todo decimos lo normal. O sea, si a mí me gusta tomar cerveza y me quiero tomar el viernes, sábado y domingo 3 cervezas, pues lo suyo es equilibrarme yo a mí mismo y decir, ¿de dónde me quito esos azúcares? ¿Voy a comer muy limpio el resto del día o voy a controlarme los azúcares que estoy tomando? Todo es buscar un equilibrio,
Buscar un equilibrio. Por allá atrás. Es que el pH no solo influye la alimentación, influye mucho el modo de vida, influye mucho el estrés, las preocupaciones, los pensamientos positivos o negativos que pueda tener. Entonces, al final es un cúmulo de muchas cosas. Vale, no influye solo la alimentación. Con la alimentación puedo ayudar a mejorarlo, como también puedo ayudar a mejorarlo haciendo ejercicios respiratorios y de relajación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por aquí, a ver. Una persona que en principio se supone que tolera bien, ya sea el gluten o la lactosa, Sí. y deja de tomarlo por la moda de que Sí. hay que dejarlo, ¿es malo o es bueno o da lo mismo? Da lo mismo, en principio, ¿vale? Da lo mismo. Hay gente que asimila perfectamente el gluten. Otra cosa es que lo haya constatado. Exactamente. Otra cosa es que lo haya constatado. Pero en principio, si tú no tienes ningún problema, no tienes por qué dejar de consumirlo. La cosa está en que el gluten o el tal, pues que tengas un poco, porque es muy fácil colarte de comer gluten. Ya hemos visto que está en productos que no son alimenticios, incluso. Pero no tendrías por qué dejarlo, ¿vale? No tendrías por qué dejarlo. ¿Por allí? ¿Perdona? ¿Qué opino? ¿Un suplemento de magnesio? Pues bueno, si esa persona que lo toma lo hace por una causa justificada, porque sufra de calambres, por ejemplo, o por alguna razón, vale, pero creo que tiene que estar fundamentado en alguna causa. El cansancio, dudo mucho que por tomar un suplemento de magnesio te vayas a tener mejoras en temas de fatiga. Hay muchas más cosas que mirar antes que poner un suplemento de magnesio para mejorar el estado de energía. ¿Vale? Dime. Las enfermedades hereditarias son difíciles de... Yo tengo, por ejemplo, la ferritina de mi padre alta. Y yo también. Y me ha dado Hemocromatosis. Vamos, ¿te lo puedo comer? Pues yo como de todo, casi. Claro. Ni lentejas, ni garbanzos, ni no sé qué, ni no sé qué, como de todo. ¿Sabe lo que tienes que...? Me imagino que te harás análisis cada cierto tiempo. Lo que tienes que hacer es hacer ejercicio. Cuando tú... yo tengo la misma enfermedad, entre comillas, es hemocromatosis, ¿vale? Es una enfermedad hereditaria que... Pero nosotros solo tenemos las tres hijas tenemos solo una, el H de 63, no tenemos las dos. Claro, eso me pasa a mí también, y mi abuelo también murió de cirrosis hepática. Vale. Lo que es... Una pregunta, si yo tomo lentejas, me gusta echar un chorro de vinagre, ¿potencio el calcio? ¿El hierro? No, o sea, lo potencian, no. Y si me como las lentejas y después una naranja, ¿lo potencio? Potencia la asimilación, porque la vitamina C potencia la asimilación, ¿vale? La vitamina C lo que hace es potenciar la asimilación. Perdona, la hemocromatosis, o sea, la ferritina alta en sangre, la ferritina es el depósito de hierro en sangre, ¿vale? Depósito de hierro. Entonces, muy alto. Muy alto, o sea, se sale... No, el límite son 200, los que tienen hemocromatosis pueden tener 1000, 400, ¿vale? ¿Vale? Entonces, son personas que, no, por supuesto, no deben tomar suplementos de hierro y deben evitar un poco alimentos que contengan mucha cantidad de hierro, ¿vale? ¿Qué ocurre con, o sea, un mineral, cualquier mineral, por exceso, malo es que nos falte algún mineral o vitamina, tiene sus consecuencias. Pero el hierro es un mineral muy tóxico. Como esa toxicidad es nuestro hígado el que se encarga de limpiar esa toxicidad, pues nos podemos cargar el hígado. Y las transaminasas, que son los valores de la analítica que nos dicen un poco cómo funciona el hígado, la inflamación que tiene, pues se inflaman y no funcionan bien. No funciona bien. Hígado tipo 2, pero no tengo las transaminasas altas, que es importante. Vale. Pero el hígado sí lo tengo graso tipo 2. Vale.
Pero lo que hay que hacer, lo tiene mi padre y por nuestra parte lo tenemos los hijos varones, ¿vale? En mi familia. A mi padre sí le han hecho alguna sangría, ¿vale? También es verdad que es una persona muy activa y haciendo mucha actividad. El hierro es un mineral que igual que si tú practicas mucho ejercicio, normalmente los deportistas se tienen que suplementar con hierro, ¿vale? Porque en los esfuerzos intensos el hierro se metaboliza, se gasta, hace falta para la hemoglobina, para oxigenarnos, entonces se gasta. Entonces la mejor forma es hacer ejercicio, porque así te estás limpiando de ese hierro. Eso sería lo ideal. Yo te puedo decir que como de todo, como bastante legumbre, como semillas, como vegetales de hoja verde y como alimentos que tienen hierro. Y no tengo problemas. Porque lo que te han dado ha sido una hoja estándar de las cosas que tienen hierro, pero luego tú tienes que ser o ir a algún profesional que te diga pues qué tipo de vida llevas y acoplarte eso. Claro, bueno, depende del valor que tenga, depende de muchas cosas. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Puedes hablar sobre los frutos secos? ¿Cómo comerlos? ¿Beneficios principales? Los frutos secos son unos alimentos buenísimos para todos, incluso para la gente que quiere bajar de peso, ¿vale? Es un alimento rico principalmente en grasas y en proteínas. Su densidad energética es muy alta, es decir, 100 gramos de nueces pueden tener 700 kilocalorías, más que cualquier dulce o pastel que te encuentres en una pastelería, pero la termogénesis del alimento, lo que expliqué antes, de lo que nuestro organismo gasta en metabolizar esos 100 gramos de nueces, es muy alto. Entonces ya, si me como 100 gramos y gasto 300 kilocalorías, pues ya me quedan menos. Entonces lo hago... en ese aspecto es más saludable. Es un alimento que esas grasas son ricas en omega 3, la mayoría, con sus beneficios antiinflamatorios. Digamos que la forma ideal de consumirlos son naturales, no fritos, ¿vale? Tostados, se pueden tomar tostados, cuidado con el exceso de sal o con quien tenga problemas de sal. La sal es otro de los alimentos, ahora lo veremos si llegamos, que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿vale? Entonces, porque no es solo la sal que yo añado a los alimentos, sino toda la sal que llevan los alimentos, lo que condiciona. Pero es un alimento muy saludable. Yo soy partidario de introducirlo en los desayunos, a media mañana o en las meriendas, ¿vale? Sin pasarse con comer una vez al día, a lo mejor, o dos. Es suficiente, pero diario. Es un alimento de consumo diario, ¿vale? Dime, por allí. Un concentrado de soja. Sí. Eso te lo manda un médico. Bueno, la soja sí que es verdad que influye un poco a nivel de hormonas, ¿vale? Pero no sé yo hasta qué punto un suplemento, ahí me pierdo un poco. No sé con qué... No, pero yo no me he metido con la soja. No me he metido con la soja, ¿vale? O sea que... Sí. Sí, por eso. Pero es que, claro, es que nadie mejor que un ginecólogo, no voy a contradecir yo a alguien que precisamente... Ya, pero debería asociar también las cosas. Debería asociar las cosas. ¿Vale? Eso no entra en la seguridad social, en la receta. Yo me mantendría un poco... Un exceso de soja no es bueno. Un exceso de soja no es bueno.
Entonces, recurrir a un suplemento para tomar soja, de hecho, es el primer caso que escucho. ¿Vale? Es el primer caso que escucho, dime. Sí. Sí. Vale, como por la cena no metemos hidrato de carbono complejo, no hay arroz, no hay quinoa, no hay otro cereal, no hay una legumbre, aunque también se puede hacer alguna ensalada de legumbre, ¿vale? Cuando no hay un hidrato de carbono complejo, el hecho de que yo me tome 2 frutas, por ejemplo una manzana y una mandarina después, no me va a subir los niveles de azúcar en sangre, porque la ensalada o lleva canónigos, o lleva hojas de lechuga o de espinaca. Si lleva tomate, pepino, zanahoria, que lleva muchísima fibra, eso me va a ralentizar el hecho de que los azúcares se disparen. ¿Vale? Isa, dime. Pues... Vale, bueno, pues ha sido muy ameno. Me han faltado algunas cosas, pero bueno, todo lo que nos ha enriquecido, las preguntas que habéis hecho, por mi parte, muchas gracias por asistir y espero que os haya servido de ayuda. ¿Vale? Gracias.